El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, el bautizo, como primer sacramento que recibimos al venir a este mundo, nos hace hijos de Dios. Y la mayor parte de los padres de familia buscan dar este sacramento a sus hijos. ¿Es bueno? Sí, es bueno que los padres de familia busquen bautizar a sus hijos. Porque decía, este sacramento, que es parte de los 3 sacramentos de iniciación a la vida cristiana, pues nos hace hijos de Dios. En Cristo somos hijos de Dios, hijos adoptivos. Dios nos ha aceptado, nos ha adoptado como sus hijos por medio de este sacramento que es el bautismo. Juan administraba administraba un bautismo, pero era de penitencia. Y Cristo viene a bautizar, pero con el Espíritu Santo, el cual este sacramento del bautismo en Cristo es lo que nos hace ser hijos de Dios. Y decía, es bueno que los padres de familia se preocupen en dar a sus hijos este sacramento, aunque hay algunos padres de familia que, siendo decidiosos, los hijos cuando ya están jóvenes o están por quererse casar, se dan cuenta que no los bautizaron. Es triste esa desidia de algunos padres de familia. Pero haciendo comparaciones, aunque son odiosas las comparaciones, a veces podemos ver por la manera de vivir y de comportarse que un no bautizado, por desidia de sus padres, puede vivir más esa filiación de Dios como si fuera su padre, que un bautizado que tiene a Dios como padre y que no vive como tal. El bautismo nos hace hijos de Dios, pero de nosotros los bautizados y aún en la responsabilidad de los padres de familia está en enseñar a ese nuevo hijo de Dios, de que se bautiza pequeñito y que va creciendo, irle enseñando que él es hijo, hija de Dios. Y decía, lo malo es que pidiendo los padres de familia este sacramento, no enseñan a sus hijos a vivir como hijos de Dios por el bautismo. Los padres de familia se desatienden de esta educación. Y digo se desatienden porque dan toda la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos a la parroquia.
Ellos no se preocupan en instruirlos en nada. Y es triste que llegan los niños ya de 6, 7 años que tienen uso de conciencia y no saben ni persinarse, no saben el Padre Nuestro, no saben el Ave María, que son los rezos muy comunes y cotidianos de la vida del cristiano católico. Y que a esa edad el niño o la niña ya debería de saberlos porque se supone que papá y mamá al acostarse y al levantarse aquel niño, aquella niña, es lo primero que le debe de enseñar. Rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, al levantarse y al acostarse, y persinarse al levantarse y al acostarse. Pero si aquel niño, aquella niña a sus 6, 7 años no sabe esto tan básico, esto quiere decir que los padres de familia nomás pidieron el bautismo, pero no vivieron el compromiso de educar a ese niño, a esa niña, a que fuera consciente de que es hijo, hija de Dios. El sacramento del bautismo no es solamente recibirlo por recibirlo. El sacramento del bautismo es un compromiso, primeramente de papá y mamá que lo piden porque el hijo o la hija es pequeño y él o ella, la niña, el niño, no son conscientes de lo que van a recibir, pero papá y mamá sí son conscientes, aunque por la irresponsabilidad de no educar a ese hijo de Dios, podríamos decir que no son conscientes. De ahí pues que la iglesia, viendo esta carencia en los padres de familia, ha pedido pláticas prebautismales, con el fin de que papá y mamá, junto con los padrinos, sepan lo que están pidiendo para el niño o la niña. Y también descubran la responsabilidad que van a asumir. Por eso he repetido en algunas homilías que cuando papá y mamá traen a sus hijos a bautizar, a sus pequeños, se hace esta pregunta. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos o para su hijo? ¿Qué responden ustedes a esa pregunta? Muchas preguntas, muchas respuestas dan cuando no pusieron atención a las pláticas prebautismales. Cuando la respuesta es simple y única, el bautismo. No más, eso vienes a pedir, el bautismo. Y continúa el sacerdote interrogando, ustedes, padres de familia, que piden el bautismo para su hijo, se dan cuenta de esta obligación que contraen de educar a este niño en el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Y qué responde papá y mamá? Mecánicamente, sí, pero en la realidad no lo hacen. Algo tan sencillo que se ve que no hacen de educar a sus hijos en las cosas de Dios es el no saberse comportar los niños en un templo, el no saberse comportar los niños en la Santa Misa. Aquí no me ha tocado, ¿verdad? Pero en otras parroquias donde he estado, el niño y los papás juegan a corretearse. Ahí anda el papá y la mamá detrás del niño corriendo por todo el templo, dizque alcanzándolo. Y yo veo y digo, ¿a poco papá y mamá no pueden alcanzar a ese niño? Vienen a correr en el templo, vienen a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque papá y mamá no les han inculcado que en un lugar hay que saberse comportar y que cada lugar tiene su comportamiento, como también cada lugar tiene su manera de vestir. Y lo triste es que adultos no saben cómo vestirse en un templo. Vienen a un templo con short, con chancletas,
se ponen las garras más feas para venir a misa. Y yo me pregunto, ¿qué así van a una fiesta? ¿Con esas figuras, con esas fachas? Porque la Eucaristía es una fiesta de fe. Pero si vienen con esas fachas, como que nomás se pusieron las primeras garras que vieron, y yo a veces sí les he dicho con toda y pena, y yo soy muy directo, oyes, ¿no vienes a un día de campo? ¿No vienes a un parque? Vienes a la casa de Dios y deberías de venir bien vestida y bien vestido, porque a una fiesta no vas con esas figuras. ¿Qué da a entender esto? Que ese adulto no recibió ninguna educación y que si la recibió, por aquí le entró y por acá le salió. Por eso repito a lo que empecé, hermanos, no basta recibir el sacramento del bautismo que nos hace hijo de Dios. Es muy necesario vivir el compromiso del bautismo, es decir, vivir como hijos de Dios, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y la dignidad es de la manera de vestir, la manera de comportarnos y sentir la necesidad de acercarnos a Dios cada día, que es nuestro Padre, a través de los sacramentos. Es otra de las cosas que el bautizado adulto no hace. Inculca a los hijos a la primera comunión, pero ellos no se confiesan, mucho menos comulgan. Imponen cargas a los hijos de recibir el sacramento de la primera comunión, pero ellos como padres que están imponiendo esa carga a los niños, no se confiesan, no se acercan a comulgar. Entonces, les estás imponiendo algo que va en contra de la voluntad de ellos, y cuando ellos crecen, y más que enseñarles con imponerles, les enseñaste con tu testimonio o antitestimonio, cuando esos hijos ya crecen, hacen lo que tú les enseñaste, no acercarse a Dios, no confesarse, no comulgar. Padre, pero si yo les invitaba, yo los empujaba, sí, les impusiste, pero no los enseñaste con tu testimonio. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios, hermanos. No solamente recibir el sacramento del bautismo, sino vivir realmente lo que este bautismo nos compromete. Vivir como hijos de Dios. Y es una grande responsabilidad de los padres de familia que piden este sacramento para sus hijos. Que cuando el padre y la madre de familia asumen esta responsabilidad de educar a sus hijos, que sean conscientes de que son hijos de Dios por el bautismo y que vivan como hijos de Dios, papá y mamá, esto te salva. Pero si de lo contrario solamente pides un sacramento y no enseñas, no instruyes a tus hijos a que vivan ese sacramento, el sacramento en vez de salvarte a ti y a tu hijo o a tu hija, te condenan por la irresponsabilidad de no haber asumido el cargo de educar cuando pediste este sacramento. Por eso es bien importante que esto lo sepan los católicos, porque solamente se conforman con pedir y ya sienten que se lavan las manos y ya no hay responsabilidad, ¿no? La responsabilidad empieza cuando se te ha dado, porque lo pediste, tal sacramento. Ahí empieza la responsabilidad. Sin embargo, hay padres y madres de familia que dicen, ay padre, ya me quité la responsabilidad, ya bauticé a mi hijo, ya está bautizado. Andaba muy preocupada, muy preocupado, pero mire, ya me quité esta responsabilidad. No, pediste el sacramento del bautismo para tu hijo, para tu hija, ahí empieza tu responsabilidad. Por eso repito, si papá y mamá no viven su responsabilidad de haber pedido este sacramento, esto los condena a ustedes por irresponsables.
porque lo que nos hace hijo de Dios es vivir como tales, vivir como hijos de Dios. Y eso es de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, vivir como hijos de Él. Por eso es que cuando los hijos de los papás y mamás crecen, pues ya no viven lo que tú les inculcaste, lo que tú les impusiste, porque solamente se los impusiste, se los inculcaste, pero ellos nunca conocieron por qué les imponías esto. De tal manera que hay hijos ya de grandes que dicen, ¿para qué me bautizaste? Yo no te lo pedí. Yo no te pedí que me bautizaras. No me pediste permiso. Esa es cuestión tuya, no mía. Así que yo no quiero vivir en la iglesia católica. Tú me impusiste esto. Es triste estas expresiones y no las estoy inventando. A mí me llegan en la confesión de papás y mamás tristes que así los hijos se han expresado y les digo, no te pongas triste, pues te está hablando con la verdad. Le impusiste el sacramento. Lo malo es que no lo educaste, no le enseñaste con tu ejemplo a que tú vivieras como hija, como hijo de Dios, para que tu hijo aprendiera cómo es vivir como bautizado siendo hijo de Dios. Hermanos, por eso no basta recibir un sacramento, es necesario vivirlo. Si el sacramento que hemos recibido lo estamos viviendo, el sacramento nos salva. Pero si el sacramento que hemos recibido no lo vivimos, el mismo sacramento nos condena por irresponsables. Hoy pidamos al Señor tener esa responsabilidad de vivir lo que hemos recibido. Bautismo como hijos de Dios. Confirmación, testigos de Dios. Sacramento de la confesión, ser misericordiosos y perdonar. La Eucaristía, vivir y manifestar al Cristo que hemos recibido en la Santa Misa. Que así sea.